el tema. ¿De qué? El tema que tenga que dar ponga en los exámenes. ¿Ah? Pero es muy general, es muy cortito. Tratamiento termoquímico. Muy largo, tendría que ser todo así en cada programa. No sé, también lo hice de plata. Bueno, desde cocina. ¿Sí? Ya, ok, muy bien. Por ejemplo, presentación. El tema. De cocido de ablandamiento. El objetivo es ablandar aceros, ablandar aceros endurecidos superficialmente. Entonces, yo tengo que decir, bueno, vamos a hablar sobre el recocido de ablandamiento. El objetivo de un proceso de ablandamiento es, como su nombre indica, el ablandar la superficie de algunos elementos de máquinas que han sido endurecidos, ya sea producto de un temple que hayan sufrido anteriormente o producto del funcionamiento al cual han estado sometidos. Por ejemplo, en matricería, las matrices al ser fabricadas, cuando son fabricadas, una vez que han sido maquinadas, requieren de un proceso de temple, de endurecimiento superficial, porque están sometidos a alto desgaste, por ejemplo, para matrices para hacer ollas. Para hacer ollas necesitan, ¿no? Entonces, y estas matrices con el tiempo, van, de todas formas, aún teniendo esta dureza superficial, van desgastándose y por lo tanto ya no hay el ajuste correspondiente entre el punzón y la hembra para garantizar un adecuado embutido. En ese caso, las matrices se vuelven es un material muy caro, el acero para las matrices son muy caros, entonces se debe recuperar para volverlos a maquinar y hacer otra matriz. Entonces, en esos casos se utiliza un proceso de ablandamiento, que vamos a llamar, que se llama recocido. También hay elementos de máquinas que son de mediano o alto porcentaje de carbono, que por el funcionamiento, si están sometidos a cierta fricción, con el tiempo, tanto enfriarse y calentarse, adquieren una dureza superficial muy importante, arriba de los 35, 40 ROHC. ¿No? Por ejemplo, no sé, un palier. En general, ustedes han visto en el Tantacat, están vendiendo palieres, ejes. Y esos palieres normalmente están sometidos a temperaturas se calienta, ¿no? Todo el sistema de transmisión del camión, cuando funciona, está caminando, se calienta, y cuando se apaga, se enfría, se calienta, se enfría, se calienta, se enfría. Entonces, es un proceso de calentamiento. En general, casi todas las piezas de un automóvil están sometidas a procesos de calentamiento cuando está funcionando y de enfriamiento, se calienta, se enfría, se calienta. Pues durante este proceso, a través del tiempo, van endureciendo superficialmente, de tal manera que si queremos reutilizarlo, ese eje para fabricar otro, para maquinarlo, necesariamente tenemos que ablandar superficialmente, porque si no, no se puede tornear, no se puede fresar. Entonces, el objetivo de este proceso es justamente ablandar este tipo de elementos de máquina. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Esa es la estrategia. Eso está hablando
hablando en forma general, ¿no? La estrategia es en qué consiste. La estrategia básicamente es que a través del uso de la temperatura, ¿no? de utilizar los cambios de temperatura, lograr el cambio de estructuras cristalográficas. En general, los aceros, aparte que tienen una composición, los aceros tienen son una aleación de hierro-carbono, en la cual el carbono está entre un 0,03% del carbono hasta un 2,1% del carbono. ¿Qué quiere decir? Que el hierro tiene en demasía, ¿no? Fíjense, para un SAE, por ejemplo, SAE 1030 es el 0,3% de carbono, 0,3 significa 99,7 de hierro. Es decir, el exceso de hierro es enorme, ¿no? en relación al carbono. Entonces, estos átomos de carbono y de hierro, dependiendo cómo se solidifican al momento de ser fabricados, toman diferentes posiciones geométricas. Y a estas se llaman estructuras cristalográficas. Por ejemplo, tenemos estructuras cristalográficas que son centradas, cúbicas centradas, quiere decir que hay un solo carbono en el centro y en todos los demás está el hierro. O hay de cara centrada, que está en las caras. Y así tenemos diferentes figuras geométricas. A cada una de estas figuras geométricas se llama una estructura cristalográfica o también se la llama fase. Y dentro de estas fases tenemos la ferrita, tenemos la perlita, tenemos la cementita, tenemos la martensita, tenemos la ledidurita, etc. Lo que quiero decir es que con el mismo porcentaje, con la misma composición de carbono y acero, por ejemplo, el SAE 1050, que tiene 0,5% de carbono, con esta misma porción yo puedo lograr que esta sea dura o que sea relativamente blanda. Puede ser que sea dura o que sea relativa o que sea blanda, sin cambiar la composición. ¿Solamente a través de qué? A través de la temperatura. A través de someter a un proceso de calentamiento y enfriamiento. En el caso del ablandamiento, que es nuestro caso, que es el recocido de ablandamiento, que ya hemos dicho que son para convertir las superficies duras en blandas, la estrategia consiste en que de una estructura perlita, vamos a una austenita, aquí también hay una austenita, otra fase. Subamos a una austenita, lo convertamos a una fase austenita y luego logramos martensita. Esto es para el proceso de endurecimiento. Donde en el proceso de temple, para endurar, esta velocidad tiene que ser rápida. En el caso de ablandamiento, de recocido, el proceso es al revés. La estrategia es al revés. La estrategia ahora es de martensita, tengo que subir a austenita, y de austenita tengo que lograr perlita, porque la perlita es blanda y esta es dura. Esta es blanda y esta es dura.
Entonces, el enfriamiento tiene que ser lento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Para cada acero, en general para todos los aceros, hay un diagrama hierro-carbono, donde está representado todas estas fases en función de la temperatura. Acá en el eje de las abscisas se coloca el porcentaje de carbono y aquí está la temperatura. Bueno, entonces aquí hay unas fases, hay unos diagramas de fases, por eso se llama diagrama de fases. Sí. Diagrama de fases, que es así, en la cual acá está aproximadamente 710 grados centígrados y aquí está cerca de los 790 grados centígrados. Aquí está 1490 grados, aquí está 1100 grados aproximadamente. Bueno, y acá tenemos las fases. Por ejemplo, aquí hay una fase que se llama, esta es la fase austenita. En esta parte tenemos ferrita, que es una estructura cristalográfica. En esta parte tenemos ya perlita más ferrita. En esta parte ya tenemos perlita más trostita más ledimurita. Lo mismo aquí, tenemos un poco de perlita, más tantos, hasta más o menos 4.1%. Todavía hay aquí perlita. A partir de aquí hay cementita más ledimurita. Más ledimurita. Entonces, el proceso de ablandamiento o de endurecimiento tiene que ver con la perlita, y el martensita no está acá, porque la martensita solamente se puede lograr a través de enfriamientos rápidos. Entonces, cuando nosotros queremos templar, tenemos que volver de perlita, todas aquellas que tienen perlita, esos pueden ser templados. Y esta es la franja de temple. Este se llama la franja de temple. Entonces, para templar yo tengo que subir acá, mantener aquí 1 hora por pulgada de espesor y enfriar rápidamente. Y para recocer, tengo que hacer el proceso al revés. Tengo que subir también hasta la temperatura de austerización. Y aquí, digamos, son 730 para cada tipo de acero. Aquí, fíjense, para cada tipo de acero hay una temperatura de temple. Hay que ver en catálogo. Supongamos que sea 730, entonces yo tengo que subir encima de los 50 grados, mantener y enfriar lentamente. Entonces parto de martensita y tengo que terminar en perlita. De esta manera logro ablandar el material. ¿Se entendió? Diferente, ¿no? Esta es una exposición. Así es. Objetivo, estrategia, proceso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Entendido? Estudien así, bajo eso.